Bienvenidos a Data Coffee Costa Rica con Mau y Alex. My friend, ¿cómo estás? Pura vida, Mau, ¿qué tal? Mae, de aquí, hoy, en Databricks. Hoy estamos de gala. Sí, a todos tenemos el gusto de estar con una persona espectacular, un personaje increíble de conocer, don Ariel Vargas. Casi me doy la vuelta y me fijo de qué estás hablando. Sí, ok, perfecto. Gracias, ¿no? Don Ariel, para que todos tengan contexto, es el director internacional y de Latinoamérica de operaciones en Databricks. Nada más y nada menos, ¿verdad, my friend? Pero más allá de eso, hay un valor importantísimo de tenerte a vos acá, que es tu experiencia, tu persona como tal, que es calidez humana, que brota por todo lado, ¿verdad? Ya lo sabemos de lo que hemos conversado. Es que me puse a contar chistes de papá. No, pero de lo que hemos conversado, yo sé que tratás a tu equipo como una familia y eso nos hizo sentir nosotros también acá en Databricks cuando llegamos como una familia. Definitivamente, ha sido, digamos, este ratito, digamos, que tenemos de conocerte ha sido toda una experiencia y se ha disfrutado mucho, digamos. Sí. Siempre se busca el hecho de la puerta hacia adentro, la gente se sienta parte de que esto es una familia. Siempre hay un debate, la gente dice es que no le puedo llamar al lugar donde yo trabajo familia, pero al fin y al cabo interactuamos con personas más tiempo de lo que dormimos muchas veces y realmente se tiene que crear un ambiente de conexión familiar entre la gente, ¿verdad? Y eso es lo que obviamente se tiene que buscar en una cultura organizacional en una empresa, que las personas lleguen a conectar a ese nivel humano. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo han logrado muy bien por acá. Muchas gracias. No es el esfuerzo de uno, es el esfuerzo de, en este momento, más de 200 Bricksters que tenemos aquí en Costa Rica y nos han ayudado a crear ese ambiente. Estoy seguro que sí. Todo el mundo se preguntará en este momento cómo llegamos aquí nosotros, ¿no? Porque ¿qué están haciendo ese par de locos ahí, digamos, con don Ariel, ¿verdad? Pero antes de responder esa pregunta, yo creo que es importante que la gente te conozca. Porque más allá de solo ser el director, vos sos el creador, básicamente, de esto. Ok, tal vez la palabra creador, pero sí eventualmente... Facilitador. El facilitador, sí. Tuve el chance de hace aproximadamente 3 años, un poquito más de 3 años, comenzar a conversar con Databricks. En este caso estoy hablando con el Chief of Staff de nuestro CEO. Y ya habían tomado la decisión. Entonces Databricks está aquí porque Databricks analizó Costa Rica y dijo: en Costa Rica hay talento, es un lugar donde podemos crecer, y desde el día 1 pensaron en traer todos los diferentes puestos para Costa Rica. Entonces creo que esto lo hace bastante humano, el hecho de haber golpeado el micrófono. Aquí no pasa nada, Pero vengo de medio italiano aquí, ¿verdad? Mi madre es uruguaya, entonces las manos se utilizan mucho. Entonces, desde el día 1 ya la compañía venía decidida que Costa Rica es el lugar ideal para poder posicionar la extensión de Databricks. Y hace muchos años, en el 2022, comenzamos a buscar personas acá en Costa Rica. En algún momento estaba solito y contaba chistes de papá y nadie se reía, entonces eventualmente era un problema que teníamos en ese momento, tenía que conseguir el primer Brickster y por ahí de mayo del 2023 conseguimos la primera persona y a partir de ese momento, al día de hoy, ya somos más de 200 personas aquí en la compañía. La gente tal vez no lo dimensiona, ¿verdad? Porque muchos no están inmiscuidos en el mundo de la tecnología. Pero para darles un contexto a todos, Databricks es una de las empresas más importantes en la industria tecnológica. Más allá de eso, bueno, yo que he tenido la oportunidad como Analytics Engineer, ingeniero de datos, de manipular algunos de los sistemas, pues son líderes en el tema de manejo de Data Lakehouse. De hecho, fueron los que crearon, ¿verdad? Y pueden irse a la certificación de Fundamentals y ahí van a ver todo el... Hizo la tarea. No, estoy certificado para que sepan. Bien. Muy bien. Y en temas de sistemas distribuidos para manejar grandes volúmenes de datos, que es lo que hoy todas las compañías en analítica a nivel mundial o de primer mundo, por así decirlo, utilizan. Entonces es una empresa muy, muy importante en el sector Yo le digo a la gente varias tecnológico. cosas. Uno, es una empresa privada que va de camino a hacerse pública.
Es una startup grande, ya muy bien posicionado, que ya definitivamente, si lo vemos en tamaño, es una empresa comparada con muchas grandes empresas en este momento. Es bastante interesante porque si hablamos del mundo de los datos, la empresa nació en la Universidad de Berkeley con Matei Zaharia siendo el estudiante y Ion Stoica siendo el profesor, y Matei Zaharia, su proyecto universitario fue crear Spark. Spark hoy por hoy es una de las herramientas más usadas en el mundo de los datos y definitivamente transformó mucho la agilidad de lo que es el procesamiento de los datos. Ahí es donde yo me vuelvo, y ojalá las universidades acá en Costa Rica podamos comenzar a juntarnos con las empresas privadas para en algún momento desde la misma universidad y academia nazcan este tipo de empresas, ¿verdad? Porque si hay talento. Yo tuve la oportunidad, me voy a salir un poquito porque creo que es relacionado con esto, pero tuve la oportunidad en algún momento en una universidad, estaba dando una charla y había un muchacho en la parte de atrás que estaba haciendo preguntas de propiedad intelectual y otro montón de cosas. Yo decía, este muchacho tiene una idea. Y en algún momento me senté con la universidad y yo les dije, apóyenlo, ayúdenlo, traten de ayudarle a montar la empresa. Porque muchas empresas, y Databricks no es el único ejemplo, nacen de esa mentalidad académica. Después se juntaron obviamente varios de nuestros co-founders y nació Databricks en el 2013 como empresa ya montada en el área de lo que es inteligencia artificial y datos. En el 2020 vino lo que es la parte del Lakehouse, ¿verdad? Y que ya nuestros fundadores comenzaron a decir, bueno, hacia allá va todo, específicamente. Y hoy por hoy es una compañía que si buscamos, que esto es tal vez una métrica bastante interesante de tener, los unicornios son las empresas de una valoración de más de $1 billón, que son empresas privadas todavía, que van en el camino a hacerse públicas. Y Databricks es uno de los unicornios más grandes del mundo en este momento, con una valoración de ya más de $100 billones, y una empresa con cercano a los 10,000 empleados en este momento, de los cuales 200 estamos aquí en Costa Rica creciendo. Yo nada más recalco, porque insistimos mucho nosotros en las personas que nos escuchan y ahora que nos ven, ¿verdad? En esta edición, que nos preguntan qué estudiar. Nosotros que nos hemos certificado ya en algunas cosas, creo, y lo hemos venido enfatizando, Databricks como base fundamental en Spark, ahora con muchas de sus distribuciones, PySpark, y tal vez no entrando en mucho detalle técnico, es lo que hoy por hoy utilizamos. Entonces yo instaría a todas las personas que nos están viendo en este momento, saquen alguna certificación de Databricks, porque esto se viene duro aquí para Costa Rica. De hecho es interesante, tenemos básicamente universidades que se nos han acercado porque quieren comenzar a integrar inteligencia artificial y datos. Estamos frente a una transformación digital muy fuerte. Muchos la comparan con el establecimiento del Internet. Va mucho más rápido, más ágil que muchas de las implementaciones que se han dado, inclusive con la implementación de nube y de ciberseguridad. Lo que es inteligencia artificial de datos realmente va a cambiar la forma no solo de trabajar, sino de interactuar. La vida humana va a cambiar significativamente. Y muchas de las cosas van a ir poco a poco siendo requeridas a nivel de estudios. Ahora, vivimos en un mundo en donde sí, la educación se puede conseguir en muchas partes, inclusive se puede conseguir en Internet. Puedes hacer cursos cortos, puedes hacer certificaciones y tener una gran oportunidad en muchas de esas empresas. Hay algo crucial que yo creo que también aquí en Costa Rica tenemos que hacer, que es abrazar las herramientas de licenciamiento abierto. Claro. Por ejemplo, ahí está Totalmente de acuerdo. Java es una de las herramientas, Spark es una de ellas. Sí, por supuesto. Y dentro del punto de vista de la educación tenemos que crear grupos de entusiastas que puedan comenzar a apoyar el crecimiento de la educación en esa área. Porque nosotros, por ejemplo, aquí en Costa Rica, lastimosamente, no tenemos tan desarrollado el área de Spark, por ejemplo, que es una de las herramientas que nació con Matei Zaharia en Databricks, pero tenemos la oportunidad de hacerlo. Es una herramienta gratuita y simple y sencillamente es poder meterse a trabajar con eso. Algo muy interesante es que Databricks este año en el Data and AI Summit anunció lo que se llama Free Edition. Free Edition es las herramientas de Databricks de forma gratuita para aprendizaje. Yo lo vi, ahí estoy. Entonces, los invito a que se metan en internet, pongan Databricks Free Edition con su correo de Gmail
se metan en Free Edition, se registren, es completamente gratuito y con eso tienen acceso a todas las herramientas de Databricks para poder aprender a usarlas. Y lo otro que hizo la compañía, que la compañía nació, la misión de la compañía es democratizar data y AI, resolviendo los problemas más difíciles del mundo. Y lo otro que hizo la compañía, que va muy alineado con la parte de democratizar data y AI, es que más del 50% de la educación de Databricks que Databricks tiene en Internet es gratuita. Literalmente en ese mismo evento que anunciaron Free Edition, ¿verdad? Que es las herramientas de Databricks para poder aprender, dijeron vamos a hacer la educación de licenciamiento abierto. Sí, eliminan barreras y es algo que yo creo, o sea, para mí es muy importante porque muchas de las certificaciones, cursos o aprendizajes que hemos tenido nosotros que nos ayudan a desenvolvernos de una buena forma en el sector laboral hoy ha sido por estudios gratuitos. No los hemos tenido que pagar, ¿no? La calidad, creo que en eso concordamos. O sea, la calidad de ese tipo de certificaciones y de preparación ha sido incluso mucho mejor en algunas ocasiones que la académica formal, digamos. Claro, los hand-ons van dirigidas Es más de hacer Práctica. cosas, entonces Correcto. aprendes a manejar a un lo que framework. venimos. Sí, y de hecho hay muchos laboratorios, ¿verdad? En nuestras herramientas como para que la gente pueda ir y practicar y hacer. Tienen acceso a mucha información. Los invito de verdad a que se metan y aprendan Databricks. Pero no se limiten solamente a eso, sino todo lo que es licenciamiento abierto como Java. Java es muy importante. De hecho, la mayoría de las herramientas hoy por hoy que muchas de esas empresas están haciendo son base Java. Y muchas de las personas que nosotros contratamos acá del lado técnico, lo ideal sería tener personas que comprendan muy bien el core de Java, lo básico de Java específicamente. Ahí está también Python, ¿verdad? Uh-huh. En la parte técnica como tal, SQL, etcétera. Es una transformación que venimos del mundo que todo se llamaba inteligencia de negocios, business intelligence, ¿verdad? A ir poco a poco transformándose en ingeniería de datos, analistas de datos y científicos de datos. Claro. Y cómo todo eso va a abrir puertas para aquellos que tengan el interés de comenzar a trabajar con la inteligencia artificial y todo el ecosistema de datos como tal. Okay. En ese giro, porque ahora mencionabas el tema de que, bueno, obviamente mucho el trending ahorita es realmente inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué giros les ha obligado, digamos, a ustedes tomar como empresa esa parte, digamos? Con respecto a el giro, ¿te referís a cómo ha ido la evolución de la empresa desde que nació hasta llegar a lo que es la parte de inteligencia artificial? Ajá, es decir, más que todo, si han tenido que transformar el tipo de soluciones que están ofreciendo de pronto. Creo que cualquier empresa que no transforme eso, creo que hay muchas cosas importantes, principalmente dónde estás ubicado dentro del mercado. Muchas empresas están apenas comenzando lo que es la trayectoria de lo que es inteligencia artificial y datos. Como empresa, la empresa nació con Spark y nació en un concepto de todo lo que es la analítica de datos, ¿verdad? Entonces, en toda la trayectoria, en algún momento nació Photon, después nació lo que es la parte de Delta, después nació lo que es la parte de el Lakehouse como tal. Entonces, la empresa siempre ha tenido muy claro que la trayectoria es todo este ecosistema de datos y cómo darle a cualquier practicante de datos las herramientas necesarias para hacerlo. Ahora, sabemos muy bien que en 2022, por ahí más o menos, hubo un boom de inteligencia artificial, ¿verdad? Que no es nuevo. La inteligencia artificial obviamente no es nueva, pero sí tuvo una aceleración bastante grande. Y siendo una empresa de datos, la inteligencia artificial fue completamente integrada dentro de nuestros productos. Entonces, dentro de los productos, de hecho, es muy curioso porque hay que beber nuestra propia champaña. Tenemos nuestros propios productos para el uso interno también. Y es tan poderoso e interesante saber que yo puedo hablar con los datos. Nosotros tenemos básicamente una herramienta que literalmente se llama Genie. Literalmente yo puedo en cualquier idioma hacerle preguntas. Si tengo acceso a los datos, a las tablas y a la información, yo puedo hacerle cualquier pregunta y va y se conecta a las tablas y me da la respuesta a lo que yo le estoy preguntando. Entonces, hemos llegado a un punto en donde no estamos necesariamente, antes la analítica era muy reactiva. Tenías que sacar las gráficas y eventualmente poder dar tu
tu impresión Claro. de qué era lo que estaba pasando. Y a postmortem, Hoy por hoy probablemente. la analítica se está haciendo lo que se conoce en inglés como data forward. Se está viendo hacia adelante, tanto el hecho de poder ver más allá y poder predecir qué es lo que va a pasar, sino que también con la analítica puedes hacerlo en el momento, ¿verdad? Haciendo preguntas claves a la información y puedes hablar con los datos en cualquier idioma. Entonces, el tener integrado todo esto lo que se conoce como GenAI, ¿verdad? La inteligencia artificial generativa, y poder integrarla dentro de lo que es la parte de Lakehouse, es y ha sido realmente la posibilidad de que la empresa se convierta en la empresa que da la plataforma de inteligencia de datos, específicamente. Entonces, ha sido la trayectoria de cómo la compañía ha llegado ahí. Lo curioso es que Databricks es una empresa en ese momento que va a la vanguardia, está liderando muchas de estas cosas, y definitivamente estamos viendo hacia el futuro de todo lo que está sucediendo con las inteligencias artificiales, y es impresionante. Lo más impresionante es decirle a la gente, estar en el vagón del frente de la transformación digital es muy emocionante, muy emocionante. Nosotros conversamos en algún momento, ¿verdad? Porque hoy existe mucho susto. Bueno, siempre ha habido resistencia al cambio, claramente, pero hoy más que nunca existe un susto, porque si hace 5 años o 8 años hablábamos de datos, teníamos la habilidad tal vez de visualizar hacia dónde iba esto. Mira, ya hay herramientas de análisis y visualización de datos de esta compañía, de esta otra compañía, tenés que estudiar esto porque aquí 8 años eso explota. Dicho sea de paso, sucedió. Entonces, hoy la gente tiene mucho susto porque consideran que la inteligencia artificial, por esa misma transformación digital de los negocios, los van a reemplazar. Yo traía una analogía, de hecho, desde hace muchos años, porque creo que tal vez eso es un pensamiento erróneo por el miedo al desconocimiento. Hace muchísimos años estuvo la imprenta. Poco a poco dejó de existir conforme vinieron las herramientas tecnológicas. Yo me acuerdo que en mi niñez existió el Viper. Y después eso cambió y se vino el celular. Entonces ya las personas que probablemente estaban leyendo los mensajes detrás del Viper para comunicarlos, pues probablemente su trabajo se vio afectado. Vino el celular, vino el brick, ¿verdad? El toquito, que le llamaba a uno. El que se caía. El que se caía, sí. Pero el celular no le pasaba nada, eso es lo importante. Y después vino los celulares con pantallas táctiles, ¿verdad? Y ahora hasta se doblan y todo el tema. Entonces, tal vez quisiera conocer desde tu perspectiva, porque para mí es muy claro que todo cambio necesita también transformación en uno mismo como profesional, pero desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos orientar entonces a todas estas personas que tienen ese miedo a ese desconocimiento por lo que Databricks está haciendo? El mundo sí se va a transformar. Hay muchas cosas que van a suceder en la transformación. El problema sucede cuando la industria de tecnología transforma, pero los que estamos conectados de alguna forma a esa industria no nos transformamos. O sea, nosotros tenemos que abrirnos plenamente al hecho de que las cosas cambian. Yo hablo con universidades y yo le digo, bueno, pero es que el sabor del mes hoy es Python. Mañana puede ser otra cosa, porque alguien va a inventar otro lenguaje de programación diferente, que posiblemente va a ser muchísimo más eficiente. Y muy posiblemente lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial va a ser la encargada de hacer mucho el lenguaje del código de programación, porque eso es lo que ya está pasando. Entonces tenemos que ir poco a poco transformando la mentalidad de que tenemos acceso hoy por hoy a aprender. Yo siempre doy el ejemplo de que mi hija aprendió a tocar el ukelele y mi hijo aprendió a armar el cubo Rubik por medio de videos de YouTube. Mi hija me decía, necesito ayuda con el examen de matemática en el colegio. Hace años yo salí del colegio y yo tenía que meterme un video de YouTube para tratar de volverlo a aprender. Y tenemos acceso a mucha información. Hoy por hoy es muy difícil de poder decir que no tengo la posibilidad de aprender algo. Está ahí. Inclusive podemos ir a una herramienta de inteligencia artificial y preguntarle cuál es el camino, la trayectoria que necesito tener para poder llegar desde el punto A, donde estoy hoy, al punto B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la inteligencia artificial te va a decir, tenés que estudiar esto y tenés que ir, y te lo puede ordenar, y conforme vos vas haciendo, te lo va a ir ordenando. Inclusive la misma inteligencia artificial la puedes poner a decirle, necesito que me haga preguntas como si estuviera en una entrevista para este puesto.
y que después me evalúe y me califique cómo estuvo mi entrevista, que me diga que puedo mejorar. Ujú. O sea, lo que hay que tratar de ver es dejar de ver el vaso medio vacío a ver el vaso medio lleno. Claro, Ok. Y creo que completamente. eso es un factor bastante importante. No le tengamos miedo. Creo que hay mucho estigma detrás de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un reemplazo, es algo que va a ir de la Potencial. mano de nosotros, que nos va a potenciar. Y eventualmente tenemos que sacarle mucho provecho, ¿verdad? Usarla y perderle el miedo a usarla. Claro. En ese sentido, ¿cómo ves, cómo percibes, digamos, la preparación o la calidad profesional de los, bueno, en este caso, de los costarricenses? ¿Has visto algún cambio, digamos, en la calidad a través de las generaciones? ¿Crees que el tema de la IA vino a mejorar la calidad profesional? Tal vez como para los perfiles, tal vez los juniors, los que estás intentando como incorporar en Sí, primeros normalmente hoy en día, digamos, cuando lo hemos conversado, es muy curioso porque, bueno, si nosotros no utilizamos la inteligencia artificial, ya sea un perfil mid o senior, estás en desventaja, Ujú, porque ya no vas a durar 5 horas para resolver una coma, ujú, 3 segundos. Pero, que era lo que conversábamos antes, un perfil junior que tal vez no viene a la oficina, que está golpeado por la pandemia, que no ha tenido ese posicionamiento de liderazgo, que no se ha comido esa curva de aprendizaje, yo creo que ahí sí es donde se ve muy afectado. ¿Cuál es tu percepción? Voy a darle un giro tal vez a la respuesta, porque mi preocupación no está dentro del desarrollo técnico. El desarrollo técnico, como bien dices, la inteligencia artificial va a ayudarnos a resolver esa coma que nos hacía falta, ¿verdad? Pero creo que están las habilidades humanas, donde me preocupa un poco más el hecho de qué es lo que va a suceder con esas habilidades de poder presentarse y hablar en frente de personas. Yo sí creo, hablemos primero de la parte técnica. Yo sí creo que en la parte técnica tenemos que comenzar a investigar un poco más cuáles son esas áreas de la tecnología que se van a mezclar con todas las carreras. Porque podemos concentrarnos solamente en las carreras específicamente relacionadas con inteligencia artificial de datos, sí, pero también finanzas, mercadeo, legal, recursos humanos. Todas las carreras van a estar afectadas por la parte de tecnología digital. Transversal. Sí, todo va a transformarse. Hoy por hoy, una reclutadora utiliza herramientas de inteligencia artificial para buscar. Estaba hablando con alguien la vez pasada que decía, sí, es que mis abuelos decían que básicamente había que tener un currículum de 3, 4 páginas. Sí. Y de repente hubo una tendencia de que el currículum era de una página. Y ahora se está volviendo a decir, el currículum tiene que tener todo lo que necesite para que la inteligencia artificial encuentre tu nombre. Entonces estamos el ir y venir de que si es de 3 páginas, una página de un párrafo, al fin y al cabo ahora mucho de la búsqueda es una inteligencia artificial. Inclusive en departamentos de recursos humanos utilizan herramientas de inteligencia artificial para documentar entrevistas y que hagan un análisis de las respuestas. Incluso del tema de, que si me está mintiendo, si me está dando un dato falso. ¿Cómo la persona está respondiendo, ¿verdad? Con respecto a la pregunta que se hizo, ¿verdad? Entonces, todas las áreas van a estar de alguna forma mezcladas con tecnología. Entonces, a nivel educativo, inclusive universitario, siempre se habla de comienzan a integrar la parte tecnológica dentro de lo que es la parte de la educación. A nivel humano, y cada una de las personas tienen que comenzar a analizar cómo comienzan a revisar su carrera y cómo integrar no solamente la inteligencia artificial, sino todo lo que es la parte tecnológica. Ahora, si nos metemos del lado humano, yo sí creo, porque lo hemos visto en muchas ocasiones, que tenemos unas ciertas deficiencias en nuestro sistema educativo de la parte de habilidades humanas. Una persona puede tener una entrevista, pero nosotros, por ejemplo, aquí en Databricks, algunos de nuestros puestos tienen una presentación a un panel de 10 personas, 12 personas. Y en ese momento hizo una excelente entrevista, pero no le fue bien en el panel, porque no sabía cómo proyectarse ante una audiencia de 10, 12 sí, personas. la cuestión Entonces, de por mover las ejemplo, manos. el Sí. simple hecho de lo que estamos haciendo nosotros en este momento, poder hablar, tener una conversación,
Es un poco más difícil si tienes una cámara que te está apuntando y te está viendo y todo esto. Es un poco más difícil, pero si pudiéramos ir desarrollando esas capacidades, le va a abrir muchas puertas a la gente. Los idiomas, obviamente, muy importante, el idioma inglés, pero la capacidad de poder manejar proyectos, de saber acerca de mejoras de procesos, que son cosas que están en todos los puestos. Todos los puestos manejan proyectos de alguna u otra forma. Mi trabajo, el poder manejar las tareas de un día, si yo supiera un poco más de manejo de proyectos, gerencia de proyectos, podría eventualmente acomodar mi día mejor y ser mucho más efectivo y eficiente en el proceso. Todos los grupos, las organizaciones trabajan con procesos. Y si yo pudiera agregar más a mejorar un proceso y saber cómo funciona, genial. Saber de procesos de negociación, cómo puedo yo negociar con diferentes personas, cómo puedo vender conceptos. Claro. La venta de algo no es necesariamente el vendedor que vende el producto nada más. Muchas veces estás vendiendo una idea. O en una entrevista estás vendiéndote a vos. Claro. Como persona, estás diciendo esto es lo que esto es el producto, el valor que yo tengo y quiero que eventualmente podamos llegar a cruzar la puerta y tener esa oportunidad. Para mí, creo que rescatando eso que vos decías, para mí es muy importante dos habilidades en las personas. Poder integrar un problema y poder desintegrarlo y poderlo ver en pedacitos pequeños, ¿verdad? Eso va de la mano que el sistema educativo nuestro no nos enseña a analizar ni a ser críticos. Esa es mi percepción. Algo que tenemos que ir aprendiendo conforme pasa el tiempo, de la mano dura. Sí, cuando te desarrollas profesionalmente. Sí, que era lo que estaba diciendo Ariel ahorita, ¿verdad? Es muy diferente cuando vos te pones enfrente de un panel a venderte o a vender una presentación y estás, ¿verdad? Eso muestra que o no estás preparado para el tema que vas a exponer o que no tenés las habilidades comunicativas asertivas, claras y de las ideas para poderlas ordenar. El mismo storytelling, ¿verdad? N cantidad de cosas, pero que te den un problema y la frustración que esa persona pueda tener al resolver un problema y no pensar voy a tomarlo por aquí, voy a tomarlo por allá, esto no lo puedo resolver, voy a buscar ayuda, voy a ver qué, ¿verdad? Esas son habilidades para mí esenciales en una persona. De hecho, antes mencionabas como algunas perspectivas o algunas facilidades, por decirlo así, justamente del tema humano, hablando del venir a la oficina. Entonces, ¿puedes desarrollar otra vez un poquito esa...? Sí, ya entro en ese y voy a conectarlo con este. Yo creo que eso que acabas de describir, son características también de líderes, de liderazgo. La capacidad de poder analizar las cosas. Para mí el líder tiene la capacidad de tomar decisiones. El estilo de liderazgo se basa en cómo tomar decisiones y qué tan consistente sos con respecto a eso. Y yo creo que mucho de esto, con el pasar del tiempo, obviamente el sistema educativo tiene una influencia muy fuerte en el cambio, pero también hay algunas cosas que nos han afectado bastante. Creo que la pandemia fue una de ellas, por ejemplo. Específicamente. Entrando tal vez a este tema, no nace necesariamente de el hecho de venir o no venir a la oficina, nace del hecho del entendimiento que tenemos que tener, el papel que juega Costa Rica en el mundo y en este ambiente de empresas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los dos países de Latinoamérica que eventualmente las empresas entran, se establecen porque van a ir a vender sus productos o servicios? ¿Cuáles son los dos países que más generan ganancias para las empresas? Vamos a hacer trampa. Sí. Ya sabemos la respuesta. Yo voy a decir... Ya nos dieron esta lección. Ya nos dieron esta lección antes. México, que es uno. Ajá. El Forro está. Forro, aquí, escrito. Brasil, correcto. Sí. Brasil y México son los dos países que tienen más de 100 millones de personas, ¿verdad? Entonces, son lugares que solamente Sao Paulo, por ejemplo, tiene 23 millones de personas y cualquier empresa eventualmente se establece en Sao Paulo y pueden vender productos y servicios, definitivamente.
En Costa Rica tenemos 5.3 millones de personas. 4 veces menos o 5 veces menos que Sao Paulo. Correcto. Aprox. Correcto. No quiere decir que nosotros no podamos generar ganancia para las empresas, pero definitivamente tenemos que juntarnos con muchos países como para poder hacerle un poco más de competencia dentro de la región, ¿verdad? Como tal, si fuera este caso. Entonces, ¿por qué están todas estas empresas aquí en Costa Excelente Rica? pregunta. Están definitivamente por talento. Tenemos 3 décadas de estar desarrollando el idioma inglés, que eso es algo que hay que darle crédito a todo lo que el país ha hecho para poder desarrollar el idioma. Entonces el idioma inglés es uno de ellos. Y segundo, al hecho de desarrollar talento. El tico siempre ha tenido gran inspiración y conexión hacia la tecnología. Hace mucho tiempo aprendí que fue en los 70s, 80s que no habían impuestos para las computadoras o para la parte de tecnología, entonces así fue como se comenzó a generar un interés hacia la parte de tecnología y hemos desarrollado mucho talento. Pero eso conlleva a que tenemos un gran reto. El talento es universal. Todos los países en el mundo están desarrollando talento. Países en Sudamérica como Chile, Colombia, son países que están buscando el desarrollo. Dentro de Centroamérica, el mismo Salvador está buscando desarrollo. Si cruzamos el charco y nos vamos a Europa, ahí tenemos Serbia, ahí tenemos Bulgaria, ahí tenemos Polonia. Son países que, no sé si los costarricenses saben, pero básicamente en Serbia y en todos estos países, el costo salarial es igual a Costa Rica. Entonces, básicamente tenemos esa ventaja o desventaja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede una persona acá salir adelante y decir, ok, vamos a desarrollar una empresa aquí, va a ser exitosa, hay mucho talento, pero es requerido que siempre estemos subiendo la barra? El tico siempre tiene que demostrar la forma de subir la barra. Estas empresas, para poder nosotros seguir siendo exitosos, necesitamos constantemente siempre estar en los primeros lugares de todas las encuestas que salgan, de todos los reportes, de todos los análisis. Tenemos que estar siempre en los primeros lugares, ¿verdad? El hecho de poder salir y posicionarnos bien dentro de la compañía como tal. Y eso nos ayuda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay algo que es muy importante. Cuando vienen visitas de Estados Unidos y ponen un pie en Costa Rica, experimentan el pura vida. Y hay ciertas características, y no lo digo como tico, para que lo vean, no lo digo como tico porque lo escucho de los ejecutivos de todas las empresas en las que he estado. El tico tiene una característica muy interesante. La persona de finanzas habla con la de mercadeo, con la de legal, con la de recursos humanos, porque el tico tiene una interacción social muy fuerte, una conexión social, y se van a almorzar de diferentes organizaciones, y de ahí nacen muchas ideas. De una conversación nace mucha idea. En muchos países del mundo no hay todavía esa conexión social. Latinoamérica sí la tiene fuerte, esa conexión. Y no se genera ese tipo de trabajo entre organizaciones. Entonces eso es algo bastante positivo que lastimosamente sí, después de la pandemia, durante la pandemia, se fue perdiendo. Y eso genera una desventaja muy fuerte para las próximas generaciones. Lo voy a poner en perspectiva con respecto al liderazgo o con respecto a algunos ejemplos simples. Actualmente, en esta cámara pueden ser que vean todo mi cuerpo, no sé si esta cámara ven solamente de mi cintura para arriba, pero si solamente están viendo la cintura para arriba, tal vez no estén viendo, aunque tal vez se pueda ver en mi movimiento que yo estoy moviendo la pierna. Puede ser que en toda esta entrevista yo estaba moviendo la pierna, estaba nervioso. No necesariamente, ¿verdad? Pero yo en una entrevista de trabajo, yo estoy con un candidato o candidata y veo a la persona, no veo de la cintura hacia abajo. No tengo la posibilidad de poder contrarrestar ese nerviosismo para eliminar ese factor y poder realmente entrevistar al ser humano, a la persona real. Porque muchas veces en ese nerviosismo que tenemos en una entrevista, algunas veces cometemos errores que no necesariamente demuestran quiénes somos realmente. Entonces, esa afectación virtual no me da esa posibilidad. Ahora, si lo llevo a la parte del liderazgo,
hay muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, yo he hablado con muchas personas en donde básicamente me pueden exteriorizar cuando vienen a la oficina que tienen un cierto nivel de estrés. Pero yo ya no puedo observar. Yo vengo todos los días a la oficina y yo observo a todas las personas que vienen. Pero yo ya como líder no puedo observar si una persona tiene estrés y actuar en el momento. El estrés se hizo virtual, se llevó a las casas y se le puso en los hombros solo a las personas. El único responsable en este momento para poder tener un efecto en el estrés de las muchas cosas que se tienen es la persona misma. Ya no se puede llevar al desarrollo de un buen liderazgo en donde si yo paso por uno de los cubículos y veo a una persona que nada más hace, ya, eso es una muestra de que tengo mucho estrés. O si tengo las manos en mi cabeza y yo digo, esa persona está estresada. Yo ya no puedo acercarme y decirle, ¿sabes qué? Cerrar la computadora, vamos a tomarnos un café, hablemos de otra cosa, cualquier otra cosa. Yo sí creo que no necesariamente es la parte técnica nada más. Mi preocupación mayor, la pandemia, el venir a la oficina y otros factores en sí, es la parte humana. El desarrollo de un buen liderazgo. Mi hija me dijo en algún momento, papi, quiero ser una buena líder. Mi siguiente pregunta fue muy simple. Y no vamos a hablar podemos hablar de esto, pero de la diferencia entre ser gerente y ser líder. Yo tengo una manera de pensar un poco diferente con respecto a eso. Pero la siguiente pregunta que yo le hice fue, ¿quieres ser buena gerente o buen líder? Y ella me dijo, quiero ser buen líder. Entonces yo le dije, tenés que estar rodeada de personas. Tenés que estar rodeada de personas. Tenés que saber leer el lenguaje corporal. Tenés que saber cómo son las diferentes personalidades. Sentarte en una mesa de reunión y observar a las personas. Cómo se comportan, cómo hablan, qué es lo que dicen. Porque el líder es el buen camaleón. El que se adapta a las otras personas. Pero para poder hacerlo, puedes hacer así. Si quieres ser buena gerente, lo puedes hacer definitivamente metiéndote en internet, aprendiendo de cómo gerenciar negocio. El buen gerente sabe del negocio y lo puedes hacer con una certificación o con un curso o lo que sea. Uh-huh. Aprendes acerca de código laboral y aprendes acerca de lo que es la ganancia y el margen de ganancia y todo ese tipo de cosas. Puedes hacer todo lo que quieras en internet para ser gerente, pero para ser líder tienes que rodearte de personas, tienes que estar ahí con las personas. Y eso sí creo que nos estamos viendo afectados. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo le pregunté a alguien en Brasil y he preguntado en México y en otros países, las empresas entran y nunca se van. Porque venden. En Costa Rica tenemos una gran responsabilidad de siempre pensar fuera de la caja, vender el talento, demostrar que podemos subir la barra, conectar en las organizaciones. Es algo muy importante. Ok, creo que me quedan clarísimas muchas cosas, ¿verdad? Más allá de la parte técnica, creo que entonces la motivación que te sigue a vos como base de liderazgo, ¿verdad? Después de ya todas estas canas, es que a veces la disciplina, creo que con el tiempo se puede perder, ¿verdad? Hay muchas cosas que la disciplina la llevan en patrones. A veces la constancia, por más que uno debería ser constante, a veces no puede ser constante. Pero entonces lo que define eso es la actitud de la persona, ¿verdad? Valorar la actitud que la persona tenga hacia su ética, su calidad humana, todo ese tipo de cosas. Entonces es lo que rescato más bien de ese tipo de liderazgo. Podemos llevarlo a algo más básico, que es lo primero que pasa por su cabeza cuando se despiertan. Porque el simple hecho de despertarnos todos los días es una cuestión de actitud. Yo creo que por ahí tengo un video que tal vez no lo van a ver por acá, pero en algún momento se los puedo compartir. Hay un video que demuestra acerca de lo que es el liderazgo, y para mí el liderazgo es y me devuelvo al liderazgo porque creo que el liderazgo viene de todo. Es más, lo voy a hacer de esta forma. ¿Se consideran ustedes líderes? Ese sí no tienen forma porque no he tenido esta conversación, no tienen forma de poder saber las respuestas. ¿Se consideran ustedes líderes? Híjole,
No, todavía no. Porque siento que hay muchas cosas que me hacen falta de sentir con empatía a la otra persona, Ok. ¿verdad? Porque no he podido dejar o migrar 100% de mi pensamiento matemático desarrollador empresarial Ajá. a un tema de calidez humana, ¿verdad? Muchas veces, y lo digo, muchas veces soy muy blanco o muy negro. Ajá. Después de analizar las cosas, hay un libro que me encanta mucho que dice que uno de los errores nuestros es pensar el pensamiento, ¿verdad? Que es un libro cortito, pero habla de eso. Entonces ya después de dejar de pensar tantas veces las cosas y tratar de liberar un poco la mente es donde puedo ver otras perspectivas. Si yo lograra eso en el momento, creo que podría ya empezar a migrar un liderazgo en el cual quisiera tener. Esa es mi percepción, Una ¿verdad? respuesta de que no se considera líder nos dio la respuesta de lo que un líder debería de ser, ¿verdad? Entonces lo que estás aspirando a llegar a ser es lo que un líder debería de ser. ¿Qué es lo que acabas de decir? Alex, ¿te consideras el líder? ¿Sí? ¿Por qué? Pensaría que sí. Ajá. Y porque en algún punto tuve, digamos, la dicha de compartir con alguien, digamos, una gerencia que además funcionó como un mentor. Y su filosofía era que el líder tiene, su primer palabra es desarrollo. Quiero desarrollar a mi equipo. Si el equipo se desarrolla, el equipo brilla y por tanto yo como líder brillo a través del equipo. Entonces, en el caso mío, yo no tengo una posición, por ejemplo, de jefatura o de liderazgo propiamente sobre otras personas, pero cuando compartes proyectos con miembros del equipo, siempre está ese tema. Entonces, ok, desde donde yo estoy y desde lo que yo sé, puedo intentar que tú te desarrolles. A la vez que yo, pues, obviamente aprendo de la experiencia. Entonces, no diría tal vez líder formal, pero digamos líder en formación. Okay, sí, es que yo creo, Ariel, que eso es algo que lo demuestran las canas. Con el tiempo. Ya A ver. empezaste a leer. No. No nos metamos en No. Hay un dicho cuando yo voy hacia Escazú. Yo vivo en Escazú, en San Antonio del Río. Entonces, hay un restaurante de carnes ahí cuando uno va de San Rafael hacia arriba. Y alguien hizo un mural y puso algo en el mural, ¿verdad? Que es mejor ser viejo y sabio que joven y estúpido. Entonces, yo creo que es que todavía mi juventud no me ha permitido. No, en serio. Ya nos tiró abajo el bus. Me está restregando el colágeno así. No, en serio, es que yo creo que eso también es algo que se debe desarrollar con el tiempo. Eso no te lo enseña en ningún lugar. Entonces, esa calidad humana va poco a poco permeando. Ok, vamos a ver, porque me gusta, no es la primera vez que hago esto, pero me gusta que hoy tuve una respuesta de un sí y un no. Vos estás entrando en la estadística de que yo siempre digo con los dedos de mi mano cuento las personas que me han dicho no. Son pocas, pero me gusta la respuesta. Voy a retar un poco los conceptos que tienen en este momento. Devuélvanse a sus respuestas, las dos. ¿Alguno de ustedes utilizó alguna palabra de negocio para describir su liderazgo? ¿O utilizaron solamente descripciones de características humanas? ¿Podemos devolver la grabación en vivo? No. No es necesario. Definitivamente vos utilizaste empatía, ¿verdad? Utilizaste el concepto de cómo puedo llegarle a otras personas, ¿verdad? Entonces estabas hablando de la conexión humana, de cómo nos relacionamos, de cómo vos puedes influir, transformar, inspirar a otras personas. Lo mismo lo dijiste vos, que la persona te dijo, el líder es el que desarrolla, el que ayuda a otras personas, el que mueve a las personas hacia adelante. Una cosa muy interesante, yo tengo 30 años, no vamos a hacer el conteo para la edad, pero tengo 30 años de estar trabajando. Entré a mis 19 años en mi primer trabajo en Acer. Y en los últimos 12 años he tenido el placer de hacer esto mismo que estoy haciendo ahora 3 veces. Logré montar 3 empresas. Una de las cosas que yo utilicé como estrategia siempre es el primer día de trabajo.
¿Por qué? Para mí, el primer día de trabajo es el día más importante en todas las empresas. El primer día de trabajo es el día que las empresas tienen la oportunidad de remover el cassette de donde sea que vienen las otras personas y ofrecerles la oportunidad de reinventarse con el modelo de la empresa, con los valores, los principios y darle el chance de reinventarse. Yo he entrado todos los lunes desde hace 12 años a todos los entrenamientos del primer día de todas las personas. Por ende, le he dado una charla de 1:30 todos los lunes, ahora los martes porque lo hago regional, a más de 1000 personas, que son las 1000 personas de estas 3 empresas. Y a todas estas 1000 personas les he hecho la misma pregunta. No son los primeros. Siempre he preguntado, ¿se consideran líderes y por qué? Solo he contado con los dedos de la mano, que ahora le voy a poner uno más. Me han dicho que no. Todas las personas se consideran líderes y todas las descripciones, no ha existido ni una sola descripción de liderazgo que utilicen términos de es que yo hice las ganancias de la empresa o hice las métricas o hice el proyecto, implementé esto. Nadie ha utilizado palabras de negocio para describirse como líderes. Muchos han utilizado palabras como soy papá y por esa razón me considero un líder porque tengo que inspirar a mis hijos. Todos tienen una razón de ser, ya sea en su conexión universitaria, en su conexión en la familia, en su conexión en el trabajo. Muchas veces hacen lo mismo que vos hiciste. Vos dijiste, no he tenido la oportunidad de tener un título. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo después les explico, vean. Aquí es donde yo separo las dos cosas. Una cosa es gerenciar y otra cosa es ser líder. El gerente, si vos sos el jefe en la oficina y abrís la puerta y te vas para la casa, te llevas el título o se quedan las 4 paredes. Sos el director de operaciones. Pero es que hay algo muy importante. Es que eso que vos decís es sumamente importante. Creo que hay una línea muy delgada entre, no sé si la palabra es estereotipar, creo que no, o elitismo, entre clasificar, que fue lo que hablamos aquella vez nosotros, ¿verdad? Que yo te decía que uno no puede juzgar a una persona por sus títulos, o no puede juzgar a una persona por su posición profesional, ¿verdad? Y esa línea muy delgada, conforme vas creciendo en tu ambiente profesional, o sea, muy delgada, la puedes llegar a cruzar. Correcto, entonces cuando está bien, lo que estás diciendo es correcto, pero cuando entras a una compañía y te da un rol gerencial, lo que te están dando es una descripción de puesto con viñetas que tenés que cumplir. Claro. ¿Ok? Entonces, el puesto está descrito. Los objetivos. Los objetivos que tienes que hacer y son de negocio. Claro. ¿Ok? Y ahí vienen las métricas, ahí viene Entonces, traslapar eso. Como gerente, vos en esas 4 paredes tenés el título gerencial. Y podés desarrollarlo con cursos en internet porque es mucho conocimiento, obviamente puesto en práctica para hacer experiencia del negocio. Pero si te consideras líder y abrir la puerta y te vas para la casa, ¿lo dejas en estas 4 paredes o te lo llevas? No, te lo llevas. Correcto. Te lo llevas. Entonces, el líder como tal está relacionado con las personas, como ya vimos en las descripciones de ustedes. Y es una forma de vivir. Es una forma que yo decido vivir. La definición que yo tengo de liderazgo es humanidad proactiva en su máxima expresión, que es lo que decía el jefe tuyo, ¿verdad? En algún momento. Humanidad proactiva en su máxima expresión. Voy a hacer otra pregunta para ver si me sale caray. esto. ¿El líder nace o se hace? Yo no, se hace. Alex dice que se hace. Sí, yo también creo Mao que, dice que se que hace. es- Vamos a estar de acuerdo, ¿no? Mae, hoy sí vamos a estar de acuerdo. Ahora. No. Normalmente yo soy la manzana de la discordia. Hoy no, hoy voy a estar, ma, hoy te quiero. No, yo creo que se hace. Las personas me parece que nacen con ciertas habilidades, claramente, todos somos diferentes, pero está al final el desarrollo, o depende del desarrollo que esa persona tenga, porque puede ser que Alex tenga mejores habilidades que yo, comunicativas, pero si no las puso en práctica, si no las desarrolló, y yo me puse la 10, ¿verdad? Me puse la 10
probablemente yo llegue a ser un mejor comunicador que Alex. Entonces, para mí, en toda base se hace. Estoy de acuerdo contigo, my friend. Sí, ahí no le voy a poner ni peros ni comas porque Muy bien. Gracias. parece que estamos... No hay respuesta correcta o incorrecta, pero les voy a dar la respuesta que yo Tu doy, percepción. mi percepción. Si estamos definiendo que el liderazgo es humanidad proactiva, todos nacemos con características humanas necesarias. Si uno pone en internet y pone The Bosses We Remember, los jefes que recordamos, va a salir una imagen que tiene 9 cajas de frases humanas. Es la persona que me reconoció en el trabajo, es la persona que me defendió en el trabajo, es la persona que me desarrolló en el trabajo, es la persona que hizo esto. Las 9 cajas son frases de acciones humanas. Y yo siempre he preguntado a los equipos el primer día de trabajo, ¿puede Alex acercarse a Mao y decirle, Mao, qué buen podcast nos salió, qué buen trabajo hiciste, te felicito? ¿Puede en algún momento Mao acercarse a Alex y decirle, mira, yo te puedo ayudar y te voy a desarrollar en esta área, porque sé que es un interés que tenés vos de desarrollo de carrera? Lo puede hacer. Yo podría acercarme a Mao y decirle, Mao, anda a Alex y felicitarlo por el buen trabajo que hizo. Y vos vas y lo haces. Pero nada te está impidiendo, sin mi instrucción, Hacerlo. Claro. Entonces, lo que yo considero es que todos los seres humanos nacemos con las palabras que definimos el liderazgo. Todos los seres humanos nacemos con lo que es requerido para ser líder. Nos convertimos en líderes, entonces nacemos como líderes, pero nos hacemos líderes cuando proactivamente nos despertamos con actitud y decidimos hacerlo. Esa es la segunda palabra clave. Y en eso, decisión. Correcto. Ajá. Y en eso nos convertimos en una persona memorable, una persona que nos van a recordar. Porque yo he escuchado a muchas personas que me dicen, no, mi jefe era un buen jefe, pero el líder de mi equipo era fulanito tal. Porque era la persona que me ayudó a crecer y a hacer esto, hacer lo otro. Entonces siempre existe esa posibilidad. Hay un video, búsquenlo en internet. Hay un video en internet, no me acuerdo el nombre del equipo de fútbol, pero es básicamente un equipo de fútbol, creo que es en Estados Unidos, que estaba lloviendo y estaban con los niños que siempre entran al partido antes de que comience el partido. Y entonces, el primer jugador de la fila, estaban todos en fila, todos los jugadores, nadie estaba haciendo nada. Y el primer jugador de la fila se quitó la jacket y se la puso el niño del frente. Y los que estaban a la par observaron la acción. Y poco a poco, cada uno de los jugadores había uno que tenía las manos atrás y se veía como incrédulo de la situación. Y poco a poco, todos los jugadores del equipo se quitan la jacket y se la ponen al niño. Reacción reactiva. Entonces, el liderazgo es una escogencia. Vos escoges, vos decidís. Es una decisión. Que proactivamente decidas hacer una acción que sabes que es una característica del liderazgo y que nada te impide hacerlo. Entonces, ahí es donde viene la actitud. Yo creo que mucho de este tipo de cosas tiene que ver con la actitud de lo que queramos hacer como tal. No sé si me alargué en la respuesta. No. Respondí tu pregunta. No, está bien. O sea, yo la vez pasada conversaba con Alex. Conversamos muchísimo, aunque no parezca. Nos caemos bien. Parece que nos caemos bien. Hay un libro de James Clear que se llama Hábitos Atómicos. No es muy grande tampoco, es corto, pero entre todas las historias que él propone como ejemplos, hay 2 palabras claves para mí, que es reacción, que deberíamos ser, o que somos reacción reactiva de nuestras acciones y nuestros hábitos durante el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo creo que para mí la persona se hace. Si yo voy a poner una analogía, por ejemplo, no sé, he tenido una economía muy ordenada, todo el tema, etcétera. Probablemente hoy tenga la casa, cumpla mis sueños económicos y materiales que quiera, porque durante N cantidad de años logré hacer eso.
adquiere un cuerpo y una cuestión fisiológica diferente, ¿verdad? Entonces probablemente hoy yo lo tenga porque durante los últimos 8 años estuve trabajando eso. Probablemente hoy vos tenés 2, 3 maestrías, un doctorado, lo que sea, pero porque probablemente durante todo un tiempo estuviste trabajándolo. Entonces, yo creo que esas habilidades es al final, hoy, y vos principalmente acá, sos una reacción reactiva de lo que has ido acumulando durante el tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que ser líderes de nuestra propia trayectoria. O sea, tenemos que inspirarnos, resolver los problemas que tengamos en nuestra mente acerca de dónde queremos ir. Creo que pasamos por diferentes etapas. A los 20 años es donde tenemos que descubrirnos. Hay otro consejo que puedo tal vez darles desde el punto de vista de liderazgo, y es el líder o las personas se ven retadas por diferentes influencias positivas o negativas de liderazgo. Si no te conoces lo suficiente como persona, tenés el riesgo de perderte en el camino. Entonces, una de las etapas más importantes de los jóvenes en la edad de los 20 años es hacer las preguntas que tengan que hacerse en su cabeza para poder definir quiénes son primero, para saber el camino que quieren tomar. Sí creo que somos básicamente, de nuevo la frase es una reacción reactiva. Una reacción reactiva. Sí, creo que tenemos esa oportunidad de poder en algún momento... hay que decidirlo. Es una decisión. De hecho, sí. La siguiente diapositiva de mi presentación es cómo definís el estilo de liderazgo. Si yo te defino liderazgo como una humanidad proactiva, si yo te digo que como ser humano tenés todo el potencial de ser líder, la forma de medir tu estilo de liderazgo, el ser humano se mide donde está en la posibilidad de tener 2 caminos. En el precipicio, donde tienes que tomar una decisión si te vas por el camino de la izquierda o el de la derecha. En ese momento, vos estás definiendo tu estilo. Te voy a dar un ejemplo. La oficina es bella y hermosa porque tenemos a Levis, a Kenia y a Tiffany y a Oscar acá, ¿verdad? Y a Francine y a muchos que nos ayudan. Pero ¿qué pasa si ahora vamos caminando por el pasillo y nos encontramos con un bello papel en el suelo? En ese momento tenemos 2 caminos que tomar. Podemos esperar a que mañana que entren las personas que nos ayudan acá, lo junten y lo boten. O en ese momento te puedes agachar, juntarlo y botarlo en algún lugar. Esa sola decisión va a definir un estilo tuyo. Es más, si no hay nadie alrededor, integridad, hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Si no hay nadie alrededor y vos tenés esa oportunidad, ¿qué decisión tomás? Porque puede ser que no haya nadie alrededor, no haya ninguna cámara y nunca nadie se va a enterar. Sí, sí, ya. Pero es una decisión con vos mismo. Sí. Que te sentís cómodo con el estilo que tenés, la forma que sos, y eventualmente podés tomar la decisión de juntar el papel y botarlo. Sí. Eso es la decisión diaria. Que muchas veces puede ser de nuevo una reacción reactiva. Claro, totalmente, sí. Eso es algo que durante el transcurso del tiempo se va educando. Sí. Y tal vez ya como para ir cerrando un poco el espacio, antes estábamos conversando el tema de las crisis de las edades y que uno se empieza a revalorar, ¿verdad? Sí. ¿Tu liderazgo se conecta con algún propósito personal fuera del escenario laboral? Es curioso que preguntes. Yo, en mi diapositiva de presentarme, yo digo, soy modelo 1976. Pueden sacar la matemática y ya saber cuántos años voy a cumplir el próximo año. Ya me bajo en el 5º piso. Pero en la diapositiva, básicamente muestra en 1997 encontré quién soy. Entonces yo pongo ahí el año en que yo me reté todos estos conceptos. Yo pasé por una etapa bastante difícil. Todos tenemos etapas difíciles. Hay algo interesante antes de continuar con la respuesta, y es que yo no creo mucho en las generaciones, porque le ponemos mucho estigma a que las generaciones tienen un cambio humano. No, el cambio que existe de una generación a otra es el acceso a información, a la rapidez de acceso de datos e información. No existe un cambio realmente a nivel general humano, porque si no seríamos diferentes de lo que éramos en Roma y en Grecia, ¿verdad? Somos el mismo ser humano. Y yo hablo con una persona de colegio y hablo con una persona
de 70 años y puedo hablarles al mismo nivel. O sea, me van a comprender lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los que estamos acá nos vamos a dormir con problemas de salud, financieros, familiares, sociales, de trabajo, etcétera, etcétera. Todos tenemos eso, nada más que estamos en diferentes etapas en cada una de esas áreas. ¿Verdad? Puede ser que yo tenga problemas financieros y la otra persona problemas de salud y la otra persona problemas en el trabajo, etcétera. Pero a nivel humano nos podemos conectar. Donde sucede un poquito la diferencia es a nivel social. Por ejemplo, en Costa Rica no tenemos ejército y nos cuesta comprender el factor de otros países que tienen Y las problemas guerras. con las guerras, ¿verdad? Específicamente. Entonces, ya a nivel social y cultural sí hay más diferencias, específicamente. Yo pasé por una etapa bastante complicada. Nos tenemos que retar muchos conceptos y logré definirme. De hecho, sin utilizar la palabra coloquial que siempre menciono, yo mandé todo al carajo. Por el hueco Yo dije, excusado. voy a disfrutar la vida. Voy a ser quien soy. Intenté en algún momento ser malo dentro de los límites de la ley. El ser malo para mí era tal vez decirle que no a las personas, no ayudar a la gente y otro tipo de cosas. Traté muchas cosas y me sentía mal conmigo mismo. Entonces, uno tiene que hacerse todas esas preguntas en algún momento y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué papel juego? ¿Qué valor traigo? En el transcurso de mi carrera, muchas personas han sido claves para poder llevarme a ese precipicio y tomar una decisión en mi carrera. Una de ellas, me acuerdo, fue una persona en mi equipo, estaba yo en Acer o en Sykes, no me acuerdo, y me comentó y me dijo, por cómo sos vos y tu bombetismo que tenés, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que cuando vos estás estresado, estresás al resto del equipo? Y me mandó a acostarme en la almohada a pensar y yo dije, mira, tiene toda la razón. Sopa de techo. Sí, Sí, claro. tenés un impacto. A partir de ahí, aquí escuchan chistes de papá cada rato, ¿verdad? Aquí hay que, siempre he pensado, de hecho, yo lo vine aquí, me lo puse en Slack, el Minion que baila, ¿verdad? Esa es mi forma de responder a muchos de los mensajes, porque lo considero como mi espíritu interno, ¿verdad? Tu avatar. Es mi avatar, algo así. Pero ese fue uno de los momentos claves en mi vida. En algún momento llegó otra persona y me dijo, mira, nos confundís mucho, sos muy bueno en la parte técnica y sos muy bueno en la parte humana. Decidite, porque confundís, entonces no sabemos para dónde querés agarrar. Qué difícil. Y yo en ese momento yo dije, me gusta más la parte humana, voy a desarrollarme en la parte humana y voy a dejar la parte técnica como un hobby, ¿verdad? Y agarré el camino por la parte humana y ahí fui poniendo mucha más atención, ¿verdad? Tuve otros retos bastante interesantes, siempre desde que comencé a trabajar a mis 19 años, siempre tuve la estrategia de que mis propios equipos, ¿verdad? En algún momento uno de mis primeros puestos, yo tenía un equipo de soporte técnico en Acer y básicamente yo trataba a mis equipos como si fuera una compañía. Entonces le asignaba a diferentes personas como roles específicos de cada una de las áreas de una compañía, de recursos humanos, de IT, de mercadeo, etc. Entonces siempre me fui desarrollando en ver el macro. Pero me acuerdo que en una oportunidad que tuve en mi carrera, tuve el chance de estar en dos organizaciones diferentes. En una de las organizaciones estaba el agente de primer nivel, estaba a 12 niveles del CEO, y en la otra la gente de primer nivel estaba a 5 niveles del CEO de la empresa. Y vi la diferencia en madurez. Y en esta otra se trabajaban 180 procesos de la compañía en ese departamento. Y entonces comencé a aprender cómo funcionan las empresas. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, y creo que es un error muy grande que se comete, de pensar que el crecimiento es vertical. El crecimiento no es vertical. El poder ser más exitoso en un trabajo va más orientado hacia poder ampliar tu visión de lo que conecta con tu rol. Entre más puedas horizontalmente aprender de cómo funciona lo que vos haces, inclusive con otras organizaciones alrededor, más posibilidades tienes de ir poco a poco alineándote a los niveles más altos de tu organización, porque los niveles más altos de tu organización ven el macro, ven exactamente eso.
Entonces pueden encontrar en las personas una posibilidad de tener una mayor comprensión de lo que ellos tienen que ir a resolver. Entonces la gente muchas veces está muy desesperada por crecer verticalmente, cuando lo que uno tiene que hacer es invertir tiempo en el rol que está y tratar de invertir su tiempo para aprender cómo todo conecta. Y eso es algo bastante interesante porque me ayudó mucho en ese momento, en mi etapa, me dio lo necesario para cuando llegó, en este caso, VMware, que fue una de las compañías que estuve, yo apliqué y pude conseguir esa oportunidad. Y ya ahí me dieron el chance de poder trabajar con todas las organizaciones para poder desarrollar una empresa. Y fue la primera vez, era el prueba y error para mí, ¿verdad? Y por dicha fue una gran oportunidad para mí y creció la compañía bastante. Y después me salieron otras oportunidades con las otras empresas y ahora Databricks. Yo, Nos han dado pato y carrera. no, yo en este momento es una hora de cátedra, amigo, ¿verdad? No, creo que estamos muy alineados. Nosotros conversamos sobre esto. A veces nosotros sentimos que una certificación más no nos va a hacer mejores. Llegamos a vernos y a analizar nuestra carrera como escalones. Entonces hemos llegado a sentir que estamos a veces en un escalón y que no podemos dar el siguiente paso a la otra grada. Entonces no se trata de ese crecimiento hacia arriba, sino sabemos que hay algo que nos hace falta, y yo por lo menos he identificado en mí que necesito experiencia, más roce, más juego amplio, ¿verdad? Entonces estamos totalmente conectados. Yo, Ariel, me siento encantado hoy. Para mí ha sido un espacio espectacular. He crecido impresionantemente hoy gracias a vos. De verdad he disfrutado mucho la conversación. Y es que son asientos bastante altos, entonces sí has crecido bastante. Ese es el chiste de papá, muy bien. Buenísimo. Mae, ¿usted qué, my friend? Encantado por nos hayas brindado este espacio. Yo creo que nos has dado tips, no solo a Mau y a mí, digamos, sino a todos la escuchen. Sí. Pues, Yo lo que les digo, y los vuelvo a ver a la cámara, no pierdan la oportunidad de esto, no pierdan esa oportunidad. El desarrollo es interesante. Cada rol es importante como una unidad, pero para Costa Rica y para las empresas y lo que nos toca hacer es la unión de las unidades, lo que hace realmente la fuerza, ¿verdad? Es la unión de que podamos conectarnos. No desde un concepto, yo siempre he tenido la creencia de que los extremos siempre son malos. Ya no vamos a volver nunca realmente a 4 o 5 días a la oficina, pero tampoco deberíamos de tener 0. 0 o 5 no es correcto. 4 también lo considero que no es correcto. Debería haber un intercambio simple entre 1 o 3 días. Tómense la oportunidad de, si están comenzando en una empresa en su primer año, es su curva de aprendizaje, se llama curva de aprendizaje. Suceden 2 cosas importantes ahí. Ustedes aprenden de la empresa y la empresa aprende de ustedes. Es muy importante que sucedan las 2. El aprendizaje va para ambos lados. Y en esa curva de aprendizaje es donde se puede eventualmente generar un poquito más de bulla positiva de qué buen talento hay en Costa Rica. Y generan más trabajo y más conexiones, etcétera, etcétera. No se limiten, no voy a poner un límite y decir, ay, las personas tienen que venir tantos días de la oficina ni nada así. Es simple y sencillamente no pierdan la oportunidad de tener esto, de desarrollarse y de apoyar en el macro, en la conexión de las unidades. Es importante el desarrollo personal, individual, ¿verdad? Tienen que enfocarse en primer año, los primeros meses, pero también es importante el desarrollo de la unidad, de toda la compañía. Entonces, agradecerles, Mau, Alex, por definitivamente la invitación, por el tiempo. Sí, en todas estas oportunidades uno crece más, siento que crecí un poquito más acá. Y tenemos la oportunidad los invitamos a que se den una vuelta por Databricks y nos conozcan y eventualmente se tomen un cafecito aquí con nosotros y estamos para servirles. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de esta conversación. Gracias, Ariel. Pura vida, espectacular. Y, Dima, estamos, my friend. nos vemos, gente. Nos vemos en otra taza de café.
En otra taza de café que no trajimos. Aquí hay tacitas. Ya tenemos tacitas. Excelente. Muchas gracias, gente. A todos. Nos vemos en la próxima edición de Data Coffee Costa Rica con Mau y Alex.